Efesios capítulo 4, y quiero que nos ubiquemos en el verso 3. Efesios capítulo 4, verso 3. ¿Lo tienen? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor, ¿hay lugar a señora? Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ese es nuestro Dios. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿A quiénes le fue dado el don de Cristo? A cada uno de nosotros. Por lo cual dice, refiriéndose a Jesús, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué hizo el Señor una vez que subió a lo alto? Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿A quiénes le dio dones? A las mujeres no. A todos, ¿no? Hombres a nivel universal, y el Señor está hablando de uno solo. En el Señor dice que no hay varón sin mujer ni mujer sin varón. O sea que para el Señor somos uno, somos un alma, ¿no? Y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Dónde eso? En el infierno, en el Seol, en el Hades, en el Gehenna, como quieran llamarle. Descendió primero a las partes más bajas de la tierra. No se está refiriendo a la tumba, porque ni siquiera fue enterrado, lo pusieron en una cueva. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea que Jesucristo traspasó el primero, el segundo y el tercer cielo para llenarlo todo. Y él mismo constituyó. ¿Quién es el mismo? Jesucristo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿A quiénes? A los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Muy bien. ¿Y perfectos? Ustedes saben. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué van a ser perfeccionados los santos? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ojo y oído, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Que todos lleguemos ¿a qué dice el Señor? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Todos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea que ya todos lo conozcamos. El profeta Isaías habla acerca de eso, que dice que vendrá tiempo cuando todos le conoceremos y no habrá necesidad de que nadie nos diga, de que nadie nos enseñe sobre él, porque ya todos lo conoceremos. Entonces dice, ¿dónde estábamos? El 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué va a pasar después? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento ¿de qué?
de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia, como la serpiente, con astucia, las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Muy bien. Quiero que me regale mucho su atención y que abramos nuestro espíritu, abramos nuestro entendimiento, nuestro corazón para recibir lo que el Padre tiene para nosotros. Jesucristo dijo unas palabras que lamentablemente se dan en la actualidad también. Y el Señor Jesucristo dijo: este pueblo de labios me honra. ¿Y qué dice después? ¿Cómo es? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿cuántos tienen el corazón al lado derecho? Dice que el corazón del sabio está a su lado derecho, más el del necio a su lado izquierdo. Así que usted, cuando le revisen el corazón, usted diga: yo lo tengo a la derecha. Eso dice Eclesiastés: el corazón del necio está a su lado izquierdo, más el corazón del sabio al lado derecho. Vamos, diga: yo lo tengo al lado derecho. Entonces, mira qué interesante. El Señor dijo, Jesucristo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque Él dice, está lejos de mí, pero ¿qué hizo que el pueblo lo adorara de labios y que su corazón estuviera lejos? Este pueblo de labios me honra, dice, mas su corazón está lejos de mí. Pero ¿qué los llevó a que lo adoraran de labios y que el corazón de ellos estuviera lejos de Dios? Y ese es el peligro de la actualidad también, si la gente no anda chispa, si no anda bien aceitado. Él dice, él mismo da la respuesta y dice: porque recibían mandamientos enseñados por hombres, enseñando como mandamientos doctrinas de hombres, enseñando como mandamientos doctrinas de hombres. Entonces el pueblo, comenzando a recibir mandamientos de hombres, doctrinas de hombres, empezaron a caer en una adoración falsa, en un culto falso, en un servicio falso, en una honra falsa, que no era la que el Señor había demandado, por no estar en el mandamiento correcto, que es el establecido por Dios. El día de ayer en la escuela evangelística estaba enseñando un tema muy importante que es necesario que la iglesia lo conozca, que yo no lo he oído mencionar mucho por los cristianos, pero sí por la doctrina o la corriente que le conviene este tema de una manera tergiversada, y es el ecumenismo. ¿Cuántos de ustedes aquí saben qué cosa es el ecumenismo? Muy bien. ¿Qué cosa es? ¿Quién es esa señora? ¿Qué es el ecumenismo? Y el tema que les daba ayer en la escuela evangelística era sobre el ecumenismo. ¿Cuál es el propósito del ecumenismo? ¿Cuál es el objetivo del ecumenismo? Y el ecumenismo les mencionaba a ellos, les voy a dar un adelanto para el próximo año que se matriculen. El ecumenismo, resumiéndoselo a ustedes porque me caen bien, a los de la escuela evangelística fueron 2 horas, pero en sí el ecumenismo es bien astuto, es bien sutil, porque habla de fe, de amor, de unidad. ¿De qué habla Marilyn? Ajá, habla de amor, de fe y unidad.
Y Dios es amor. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y el Señor dijo que teníamos que estar unidos. Entonces, les decía yo a ellos, aquí calza cabalmente lo del apóstol Pedro. Pedro tuvo amor, tuvo fe y unidad con Jesucristo. Él, cuando le dijo: maestro, en ninguna manera esto te acontezca, ten cuidado de ti. Y el Señor Jesucristo, como respuesta a ese amor, a ese cuidado, a esa atención del apóstol Pedro, ¿qué respuesta le dio? Apártate de mí, Satanás, me eres motivo de tropiezo. Pero ¿cómo así? Si Pedro lo que le estaba demostrando era amor por él. Pedro lo que está diciéndole: yo no quiero que te pase nada malo, yo te amo. Me ama. Hermano Gonzalo, ¿el que puede hablar así? Entonces, el asunto es de que Pedro aparentemente, Edgar, lo que está diciendo es bueno. O sea, se está demostrando que se preocupa por el hombre. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿qué habría dicho? Yo no sé quién de los apóstoles estaba allí. Yo no sé si los apóstoles del Cordero o los apóstoles de la iglesia, pero generalmente Jesús, a quienes cimentó bien, fueron a los apóstoles del Cordero, a los apóstoles de él. Y a los apóstoles de la iglesia les tocaba a los apóstoles del Cordero prepararlos, pero ese es otro tema. El asunto es que yo no sé quiénes estaban, pero usted, ¿qué haría que venga alguien? Y yo no sé si usted me ama, yo a usted lo amo. Algunos van a decir: no me ame tanto, pastor. Pero imagínense que de repente venga alguno de ustedes y me demuestre a mí y me diga: no, pastor, mire, no haga eso porque tal cosa. Y que yo venga y le diga: apártate de mí, Satanás. No sé cómo lo tomaría, y a lo mejor usted diría: y ay, se le están subiendo los humos al pastor, ya no es humilde. ¿Qué le está pasando? ¿Qué le sucede? Yo no sé si los apóstoles a lo mejor hicieron algún comentario porque Pedro estaba mostrando algo bueno. Entonces, en sí, el ecumenismo, que en muchas congregaciones no saben con qué se comen, y si usted busca en internet sobre este tema, la iglesia que lo promueve es la que más tiene material sobre eso, pero de una manera tergiversada. Y la iglesia cristiana no enseña sobre eso y no está preparando a la gente para el peligro que corren con ese asunto del ecumenismo. Amor, unidad y fe. ¿Y cuál es el propósito? Que todas las creencias religiosas, que todas las corrientes que creen en Dios o que le sirven a Dios, según ellos, que tengan algo en común: el amor, la fe y el deseo de unidad. Eso es todo. No importa en qué crea, si cree en Buda, si cree en Mahoma, si cree en Pachamama, si cree en Shiva, si cree en esa diosa de 4 manos, ¿no? Si cree, no importa, pero si usted tiene fe, usted tiene amor y usted está interesado en la unidad, entonces todos son bienvenidos a este círculo de ecumenismo. Pero Jesús se estaba refiriendo a ese amor, Jesús se estaba refiriendo a esa fe, Jesús se estaba refiriendo a esa unidad. Porque usted sabe que hay gente, incluso el sistema de las tinieblas o el reino de las tinieblas es uno de los reinos más unidos que existe. El mundo espiritual es muy unido, el reino espiritual es muy unido. Los demonios respetan jerarquía y hay unidad en ellos. Y todos trabajan con un mismo objetivo para su Señor, para el Señor de las tinieblas. Todos trabajan con el mismo objetivo: hurtar, matar y destruir. Hurtar, matar y destruir. Ese es el objetivo de todos ellos. Pero en el reino de Dios, en el reino de luz, en el reino de Jesucristo,
De acuerdo a la Escritura, verdaderamente la iglesia está trabajando por este asunto. Y mire que se usa, ¿no? Un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor, una fe, un bautismo, como teoría. Pero verdaderamente todos tenemos el mismo Señor, o todos los que dicen que creen en Dios tienen al mismo Señor. Todos tienen la misma fe. Todos tienen el mismo bautismo. Porque si tiene el mismo bautismo que Jesucristo dejó establecido, a mí me dice la Biblia que el bautismo que Jesús dejó establecido, uno de los requisitos infalibles es creer en Él. Y luego que cree y se bautiza, la Biblia dice que es inevitable que lo sigan las señales. ¿Cuáles? Lenguas, echar fuera demonios, sanar enfermos. Si bebe cosas mortíferas, no le van a hacer daño. O sea que usted no va a tener miedo de que le van a hacer brujería, de que le van a dar una poción mágica en esa bebida. Usted no va a creer profecías como que le digan: Edgar, te están trabajando, te están trabajando. Se llevaron una hebra de pelo tuya ahí. Porque dice: beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es la fe que la iglesia que Jesucristo dejó establecido tiene que tener. Pero yo le pregunto, ¿eso está en todo mundo que cree en Dios? Ni siquiera dentro de los que dicen ser hijos de Dios y ser cristianos se está viendo este asunto. Pero yo quiero que veamos algo importante, que en este asunto del ecumenismo se está dando algo que usted tiene que estar alerta, y es lo siguiente: que van a haber muchos dentro de las corrientes cristianas que se van a hacer pasar por cristianos para confundir desde adentro, no desde afuera. Yo tengo que repetir eso. Que van a haber momentos donde van a haber personas que van a fingir arrepentimiento, van a fingir fe, van a fingir creer en Dios, pero van a querer dañar desde adentro, no desde afuera. ¿Por qué cree que Balac buscó a Balaam? A Balaam. ¿Por qué no buscó uno de sus brujos, uno de los satanistas que él tenía? Y en ese entonces habían brujos que no era que le daban ciguapate, jiñocuau y hierbabuena a la gente. Habían brujos que convertían las varas en culebra. Habían brujos que podían llenar de piojo a la gente y llenarlos de granos. Habían brujos que podían convertir agua en sangre. Usted conoce a aquellos en la Biblia que imitaron algunas de las plagas de Moisés. Entonces, el asunto es que es fácil descubrir a alguien de fuera, pero de dentro que venga con una doctrina. Entonces, ¿qué es lo que Satanás está haciendo en los últimos tiempos? Está preparando gente para meterlas dentro de la iglesia. Y si no hay discernimiento y si no hay un conocimiento genuino de Jesucristo, de repente van a aparecer personas dando testimonios y subiendo videos a YouTube diciendo que ellos eran de esta corriente, pero que se dieron cuenta de la verdad y que ahora se salieron de esa verdad, que era mentira, entre comillas, para vivir una verdad que no es la genuina y confundir al rebaño. Esto es serio. Por eso es que dice la Escritura: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido. Y no me estoy refiriendo a los hermanitos que andan allí aventurándose en la calle. No, me estoy refiriendo de gente de Biblia, gente que leía, gente que se instruía, gente que se preparaba. No me estoy refiriendo a gente floja que ni siquiera Mateo ha leído. Me estoy refiriendo a gente preparada, que de repente van a agarrar influencia entre la gente y después van a decir ellos: estaba confundido. Como está pasando con la ideología esa, ¿no? Del
LXYZ, que ellos dicen que están confundidos. Yo no creo que cuando van al baño se confundan. Yo no creo que cuando le viene el mes se confundan. Yo no creo que cuando... No es de ese tema que estoy hablando. Pero vamos al punto, mis amados, de que lo peligroso, yo quiero que usted lo entienda en el nombre de Jesús, lo entienda en su espíritu. Lo peligroso es, imagínense que de repente venga alguien que ha creído que hay que atar al hombre fuerte y a sus subordinados, que hay que llevar cautivos los pensamientos, que las armas son espirituales, y que de repente diga, no, tenemos que tomar armas verdaderas. Y tenemos que levantar, como un loco que estaba allí diciendo, no, y yo dije, si va ese brother, yo voy a ir a agarrar una parte. Ya saben, ¿verdad? Uno que andaba diciendo que iba a ir y iba a entrar al gobierno y que iban a agarrar todo. ¿Lo escucharon? Un supuesto pastor que él dijo, vamos a ir y vamos a agarrar todo, que empezara por los tanques. Pero mis amados, el punto es este, que debemos de estar alertas, porque la Biblia dice que van a haber muchos que se van a meter encubiertamente para engañar al rebaño. Pero ¿quiénes son esos? Que usted de repente va a decir que creían en milagros, pero que después van a decir, estaba engañado, ya no existen los milagros. Que creía en los profetas, pero de repente va a decir, no, ya no hay profetas, todos llegaron hasta Juan. Pero van a agarrar confianza y después van a empezar a querer tergiversar. Pero yo quiero hacer una pregunta, y le decía a mi esposa y a Samuel, les conversaba algo y les decía, el enemigo, el peor enemigo de lo babilónico, de lo griego y de lo romano, ¿qué es? Lo apostólico y lo profético. El peor enemigo de lo griego, lo babilónico y lo romano es lo apostólico y lo profético. Porque lo apostólico derriba lo babilónico. Lo apostólico derriba lo babilónico, hasta se chupa los labios el apostoleo. Lo apostólico derriba lo babilónico, no lo promueve. Lo apostólico derriba la tradición. Jesús, como todo apóstol, Jesús era apóstol, Jesús era profeta, Jesús era pastor, Jesús era maestro, Jesús era evangelista, y ese ADN fue el que le transmitió a la iglesia que él estableció. ¿Escuchó? Ese ADN fue el que él le transmitió a la iglesia que él estableció. Jesús no se reservó nada para él. Dice la Biblia que se despojó de todo y se lo entregó a la iglesia. ¿No se goza por eso? Que Jesús se lo entregó a la iglesia para que la iglesia anuncie a los principados y a las potestades los misterios del reino de los cielos. La iglesia, ¿pero cuál iglesia? La iglesia que un día dice sí, un día dice no. La iglesia que un día cree en milagros, pero otro día por las circunstancias deja de creer en milagros. La iglesia que un día cree que hay apóstoles, pero que otro día cree que no hay. O que cuando mira un video de Fernando Casanova, entonces ya cree que Jesucristo está en la hostia. Hostia, tío. Entonces, mis amados, vámonos de una manera sencilla, bíblicamente. Y usted que es inteligente, y yo no lo estoy hablando con sarcasmo, estoy hablando con verdad. ¿Por qué inteligente está aquí usted? Si no estuviera ahorita en el multibús, a la salida nos vamos. Entonces, el asunto es, mis amados, ustedes como una iglesia inteligente, les voy a hacer una pregunta sencilla y quiero que alguien voluntariamente me levante la mano y me la conteste. Es facilita. A ver, alguien que quiera que le pregunte. Facilita la pregunta, se lo prometo, es fácil. A ver, Manibelia. Entonces, a ver, facilita la pregunta.
A ver, hermana Ibelia, es facilita. Le pregunto, hermana Ibelia, ¿usted ha leído la Biblia? Amén. Y si no, vayas. Entonces, ¿ha leído la Biblia? Le pregunto, hermana Ibelia, ¿la iglesia está perfecta? Le hago la misma pregunta a todos. ¿Ya la iglesia de Cristo está perfecta? Si usted me dijera, sí, ¿qué hace aquí la iglesia? Si ya está perfecta, ¿qué hace aquí? La iglesia no está perfecta. Ustedes son santos, yo soy santo. No, me llamo Ángel Gabriel Quintero, pero santo, santificado. Ustedes son santos, yo soy santo. Fuimos santificados por la sangre del Cordero. Y nosotros somos santos de los que oyen, de los que miran, de los que huelen, de los que palpan, de los que caminan y manifiestan, ¿no? Nosotros somos santos. Y usted lo sabe. A ver, ¿cuántos santos hay aquí? Todos, ¿no? Somos santos. No somos perfectos todavía, porque si fuéramos perfectos, no nos enojaríamos cuando de repente viene el vecino y se le ocurrió poner la música a todo mecate. Padre, manda un rayo que le queme ese equipo. No desearíamos el mal a nuestro prójimo, no tendríamos envidia. No nos vanagloriaríamos. No menospreciaríamos a nadie. No haríamos cosas que hacemos santos. Pero no, todavía necesitamos ser perfeccionados. ¿Y cómo vamos a ser perfeccionados? Ustedes están siendo perfeccionados. Yo estoy siendo perfeccionado. Muchos venimos aquí que éramos una ametralladora hablando palabras terribles. Éramos mentirosos, tramposos. ¿O solo yo era así de malo? No me diga que jugando desmoche no se escondía una de las cartas para sacar 4 cuerpos. Pero ojo y oído, Jesucristo manifestó su ministerio apostólico, fundó iglesias, manifestó el ministerio profético, anunció cosas por venir, dio diseños a la iglesia. Jesucristo fue un excelente evangelista, fue un excelente maestro, fue un excelente pastor. Pero viene él y hace lo siguiente. En Mateo 28, quiero que usted lea conmigo Mateo 28. Y es más, si usted tiene preguntas, hágala, que Edgar las conteste. Mateo 28. Vamos a ver este asunto aquí claro. ¿Lo tienen? Mateo capítulo 28. Vamos a Mateo 28. Dice el verso 16. Mateo 28, 16. ¿Lo tienen? Dice el verso 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿quién se acercó? Jesús. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, o sea, toda autoridad, todo gobierno, todo dominio, me es dada, dice Jesús, en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿A quién le es dada toda potestad? A Jesús. Pero ¿qué hace Jesús con esa potestad en el cielo y en la tierra? ¿A quién se lo traspasa? A los apóstoles. Les dice él, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no queda allí. Les dice él, enseñándoles ¿qué?
que guarden todas las cosas que ¿qué? Que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces mira qué interesante lo que Jesús hace. Jesús dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, toda autoridad, todo gobierno, todo señorío. Lo tengo en el cielo, está diciendo Jesús, y lo tengo en la tierra. Pero no solo a Pedro la llave, eso sería egoísmo. Imagínese usted la llave, que ir a un lugar y que digan: están todos esos carros del año, pero solo hay una llave. Pero mire qué interesante, Jesús dice: yo tengo la llave. Tengo la llave para abrir el cielo, para cerrar el cielo. Tengo las llaves en el cielo y en la tierra. Autoridad. Llave es autoridad, para que le quede claro. Llave es autoridad. Tengo autoridad en el cielo y en la tierra. Imagínese Pedro a qué hora le abre la puerta a todos los que se mueren. Si mientras estamos aquí, decía el doctor Darío Sala, que por minuto caían 60,000 personas en el infierno, en todo el mundo. Por minuto. Yo no sé cómo hacían esa cuenta, pero yo prefiero saber cuántos se van por minuto al cielo. Entonces Jesús dice: yo tengo la llave, tengo la autoridad en el cielo y en la tierra. Y Jesús lo que está haciendo es diciéndole a ellos: vayan. Como cuando a usted le dicen: vaya, llévese el carro, llévese la camioneta, vaya, quédese en la casa. ¿Cuántos quieren recibir esa llave? Usted las tiene. Entonces, bueno, las del carro pues y las de la casa. Amén. Entonces Jesucristo dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en esa potestad, en esa autoridad les dice: vayan ustedes. Y le van a ir a bautizar, van a discipular las naciones. Y los van a bautizar en el nombre de mi Padre, en el nombre mío, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y me les van a enseñar todas las cosas que yo les he mandado. ¿Qué cosas Jesús les mandó a los discípulos? ¿Qué cosas Jesús les enseñó a los discípulos? Jesucristo les enseñó a resucitar muertos. Jesucristo les enseñó a echar fuera demonios. Jesucristo les enseñó a darle vista a los ciegos. Jesucristo les enseñó a hacer oír a los sordos. Jesucristo les enseñó a levantar paralíticos. Y Él les dice: lo que yo hice y les enseñé cómo hacerlo, ustedes van a ir a enseñarle a mi iglesia a hacer eso. Por eso dijo Moisés: ojalá todo mundo fuera profeta. O sea, el Señor quiere que toda la iglesia alcance el mismo nivel, que ya no haya necesidad de que alguien más ore por mí, sino que nosotros, en vez de pedir oración, nosotros oremos por otros. La iglesia de Jesucristo tiene esa autoridad y ese poder, pero por eso tiene que aprenderlo, tiene que ser discipulada, tiene que ser perfeccionada en los 5 ministerios, en lo apostólico, en establecer, en derribar, en plantar, en arrancar, en construir, en destruir, en deshacer las obras del diablo. Pero hay mucha gente que ni siquiera entiende qué cosa es eso, y ya viene alguien con un texto fuera de contexto y ya le dice: ya no hay apóstoles, ya no hay profetas. Y quien no conoce la Escritura y todavía no ha sido perfeccionado en conocer lo que Cristo estableció, termina haciendo lo que dice Efesios. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Qué era lo que iban a enseñar los discípulos, los apóstoles, a los que bautizaran? Que guardaran todas las cosas que Él les mandó. Jesucristo, ¿qué fue lo que les mandó? A ver, miremos qué fue lo que les mandó. En el libro de Lucas capítulo 10, ¿qué eran las cosas que Jesús les mandaba a los apóstoles? Lucas 10. Y que hable la Biblia por sí sola, ¿verdad? Lucas, ¿lo tienen? Lucas 10 dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. Seguro eran reverendos esos 70. No. ¿Qué era lo que ellos tenían que preparar? Jesucristo preparó a la iglesia apostólica, profética, evangelística, pastoral, magisterial y salmísticamente. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Y les decía:
La mies a la verdad es mucha, más los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino. Así que si yo los miro en la calle y no los saludo, no me culpo. Fue porque no lo vi. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, pase a esta casa. Y si hubiera algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Verso 9 me gusta. ¿Qué les dijo? Sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles que se ha acercado el reino de Dios. Sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles que se ha acercado el reino de Dios. Entonces los mandó a libertar a los cautivos y a establecer el reino a ellos, ¿no? Pero mira lo que dice el verso 17. Verso 10, 16. Me gusta, para que lo disfrutemos también. El verso 16. Usted lo puede leer completo el capítulo después, pero en lo que quiero puntualizar es en este asunto. ¿Tienen el 16? 10, 16 les dice Jesús: el que a vosotros oye, a los que envió, ¿verdad? Los 70. El que a vosotros oye, les vuelve a hablar de la autoridad, de la ratificación de la autoridad. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Jesucristo les está diciendo a ellos que ellos lo representan en carne propia a él, ¿no? Pero dice el verso 17, volvieron los 70, ¿cómo? ¿Cómo volvieron? Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad. Les vuelve a ratificar, ¿no? Les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia apostólica? ¿Qué manifiesta la iglesia apostólica? Y no me estoy refiriendo a la iglesia que bautizan en el nombre de Jesús. Hay una iglesia que es una denominación que así se llama, apostólica, de la fe en Cristo Jesús. No es eso. Me estoy refiriendo al ministerio quíntuple. ¿Qué manifiesta la iglesia apostólica? Señales, prodigios, milagros, maravillas. La iglesia del Señor, Mateo capítulo 10. Vea lo que dice. Entonces, todo esto los apóstoles se lo tenían que enseñar a los demás, y lo tenían que tener, esa autoridad la tenían que tener todos. No solo era uno de ellos, no solo era Pedro, no solo era Jacobo y Juan, sino que tenían que ser todos. Si no, pregúntele a Esteban, que era diácono, pero tenía esa unción. ¿Tienen Mateo 10? Mateo capítulo 10, les dice Jesús a los apóstoles, versos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Pero el verso 5 dice, porque ahí están los nombres, no de ellos. El verso 5 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. ¿Qué les dio? Instrucciones, diciendo: por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué les dijo que hicieran en el verso 8? Sanad enfermos, limpiad leprosos. Así que no se asuste, ya
tuvimos victoria sobre el COVID. Así que ¿cuál era la otra que estaban queriendo? Robarle también los reales a la gente y encerrarlo, la del mono. Imagínese usted. Pero no importa, dice que los apóstoles, la iglesia profética, apostólica, evangelística, pastoral, magisterial, les dijo el Señor, verso 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias. Segunda de Corintios capítulo 12, quiero que veamos algo. Segunda de Corintios capítulo 12. Si tiene preguntas ya sabe que tiene oportunidad de hacer. En el verso 10, dice el verso 10 de 2 de Corintios 12:10, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme, dice él, al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy, dice él. Y mira lo que dice en el verso 12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Verdaderamente, la iglesia que se está moviendo, la que Él estableció, la que Él dejó, ¿qué tiene que hacer? Señales, manifestar señales, prodigios, milagros y maravillas. Entonces yo le pregunto, ¿todos los santos hacen eso? ¿Y deberían de hacerlo? Por supuesto. Entonces, por eso es importante que la iglesia sea perfeccionada, porque el Espíritu Santo se quiere manifestar en la iglesia, pero el Espíritu Santo no se va a manifestar en gente que tiene un pie adentro de la iglesia y un pie afuera. No. Los apóstoles de la iglesia, la iglesia primitiva, todo el libro de los Hechos, no. Usted se va a encontrar con una iglesia que llegaba puntual a la oración, se mantenían en vigilias, conocían las escrituras, eran poderosos en las escrituras, predicaban a tiempo y fuera de tiempo y salvaban almas todos los días y predicaban hasta que los desaparecían y los persiguieron por eso. Y yo le tengo una noticia: la verdadera iglesia de Jesucristo va a entrar en persecución, la verdadera, por manifestar señales, prodigios, no por pedofilia, no por andar metiéndose en política, no, por manifestar el reino. A la iglesia de Jesucristo la persiguieron por manifestar el reino, por hacer milagros, señales, prodigios y maravillas. Por eso persiguieron a la iglesia. Y la verdadera iglesia de Jesucristo va a llegar momentos que le van a querer censurar, y ya se está viendo. Usted no puede subir un video a YouTube, usted no puede subir algo a Facebook si usted ofende a la comunidad LXYZ. Inmediatamente se lo censuran. Usted no puede hablar ciertas cosas y hay censura, pero va a llegar un momento que la verdadera iglesia va a ser probada por fuego. Y allí es donde se va a demostrar. Eso del COVID solo fue un sistemático, ese no era examen. Ese fue un sistemático y muchos se aplazaron. Pero la verdadera iglesia del Señor va a tener que demostrar cómo va a ser cuando no le vendan agua, cómo va a ser cuando no le quieran ni con mascarilla dejar entrar a comprar. ¿Qué va a hacer la verdadera iglesia? Va a tener que sacar fuerzas de debilidad y va a tener que manifestar, que llueva, que no llueva, va a tener que manifestar que salga agua de la roca, va a tener que manifestar literalmente el ministerio de los ángeles, como pasó con el profeta Elías, que estando el hombre dormido le llevaron un bizcocho al revés, estando en la cueva.
Entonces la iglesia del Señor no es una iglesia de domingo, no es una iglesia de conocer solamente ciertos pasajes que lo mueven fácilmente. No, la iglesia del Señor tiene que ser perfeccionada, pero le pregunto, ¿todo el mundo se va a dejar perfeccionar? Volvamos a Efesios 4 y miremos lo que Jesús, y ojo y oído, que Jesús establece ya este ministerio una vez que ya resucitó. Porque si usted revisa, en el tiempo de Jesús no era muy común el ministerio del profeta. Hasta después que Jesucristo resucita, comienza la iglesia a recibir todos los diseños de este asunto. ¿Tienen Efesios? Entonces, si la iglesia no es perfeccionada, mire lo que dice el verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que no ciertos, algunos no, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La iglesia ni siquiera está en pamper en este aspecto, porque usted llámele la atención, mejor me iré, y a nadie le diré. La iglesia, o sea, los santos, cuando sean perfeccionados, van a tener la capacidad de que no le van a decir dos veces que hagan las cosas. Es más, ni siquiera va a haber necesidad de estarle diciendo ore, lea, ayune, venga a la iglesia, evangelice. No, porque todos, como conocen a Cristo, van a saber qué es lo que a Él le gusta. ¿Me estoy explicando? Van a saber qué es lo que a Él le gusta y van a hacer lo que a Él le gusta. No van a andar a medias, no van a andar haciendo cosas incorrectas delante de Él, como lo hacen los santos en la actualidad. Porque en la actualidad hay santos que miran pornografía, hay santos que todavía se echan sus cervezas, hay santos que todavía se masturban, hay santos que todavía estafan, hay santos que todavía fornican, todavía adulteran, todavía roban, todavía mienten, hay santos que todavía están siendo candidatos del infierno. Porque todavía no están perfectos, no conocen a Jesús. Porque yo le voy a decir algo. Cuando uno conoce, por ejemplo, hay gente que conoce ciertos lugares y dice, ahí es peligroso, ahí no te vayas a meter. ¿Por qué no se mete ahí? Porque sabe que es peligroso. Entonces, cuando usted conoce a Jesús, usted sabe que ante Jesús se tiembla, ante el nombre de Jesús se tiembla. Ante el nombre de Jesús se tiembla. Se tiene terror. Isaías, ante la presencia del Padre, Isaías dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. O sea, Isaías está diciendo que lo iba a matar. Pero ¿cuánta gente dice? Había una presencia de Dios en la iglesia. Y mentira. Cuando hay presencia de Dios en la iglesia, hasta el más corrupto tiembla. No es que le agarre la chiripiorca y la tembladera y que quiebre las sillas y que caiga al piso. Eso no es la presencia de Dios. Esa no es la presencia de Dios. La presencia de Dios te desnuda. La presencia de Dios te dice, apártate de mí, Señor. Pero ¿qué le dicen a uno los supuestos iglesia? No vinieron hoy, no se preocupe, que no es con usted el asunto. ¿Qué le dicen? Yo me siento bien así. Yo en mi casa leo la Biblia,
yo en mi casa oro, yo en mi casa ayuno. Yo no necesito ir a la iglesia. Yo no necesito de un pastor. Usted está en presencia de un anticristo. Alguien que a usted le dice que no necesita un pastor, cuando Jesús necesitó uno. Cuando alguien le dice que no necesita ir a la iglesia, cuando Jesús iba todos los días de reposo al templo. Cuando alguien le dice yo no necesito ayunar, cuando Jesucristo dijo cuando el esposo les sea quitado, entonces ayunarán. Entonces vemos santos corruptos que todavía no han sido perfeccionados y no se quieren dejar perfeccionar. Pero los santos que de verdad pasen el examen y alcancen la perfección, por eso es que Jesucristo va a venir muy pronto. Pero el Señor no viene por todo mundo. Si es apenas la tercera parte, usted va a ver a santos que se atreven a levantarle la mano a su padre y a su madre. Santos. Mira, vieja, a mí no me toque. Cuidadito, viejo, se atreve. Ya no soy el niño que usted cree que soy. Alistate que vamos para la iglesia. No quiero. Que vayamos. No quiero. Ahora hay quédate pues. Santos que están aquí en la iglesia, que cachetean a los padres, que andan. La mamá dice, mi niña es virgen y hasta a saber cuántos abortos ha tenido. Esos son los santos de la iglesia. Pero los verdaderos santos que se van a dejar perfeccionar son aquellos que de verdad no se cuidan porque lo mira el papá, no se cuidan porque lo mira el papá, no se cuidan porque lo mira la esposa, no se cuidan porque lo mira el esposo. Y Dios guarde que le quiera revisar el teléfono, porque a saber con qué se encontraría. Sí somos santos, pero muchos corruptos. ¿Usted me está entendiendo, iglesia? Mire lo que dice Santiago. Ayúdenme, chicos, ahí. Creo que en Santiago, no recuerdo ahorita. Estoy enojado. No es cierto. Solo me preocupa la iglesia. Dice la escritura. Es que todavía no estoy perfecto, soy santo. Dice la escritura, ¿crees tú en Dios? Bien haces. Es bueno que creas en Dios. ¿Quién no cree en Dios? Hasta el diablo cree en Dios. Pero mire lo que dice Santiago, el apóstol Santiago. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. ¿Y qué dice? También los demonios creen y tiemblan. ¿Tiembla usted ante la presencia del Señor? ¿Tiembla? ¿Tiembla? ¿De verdad se conecta cuando está orando? ¿De verdad siente que no puede vivir sin su presencia? Decía David, mi carne te anhela. Mi carne te anhela. ¿Su carne anhela a Dios? Empecemos por cómo se congrega. ¿Su carne anhela a Dios? ¿Se alegra cuando le dicen que viene para la iglesia? Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iré. ¿Viene usted por compromiso con Dios? Y mire qué asunto. Dice, tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios. O sea, el apóstol Santiago les está diciendo, no importa que creas en Dios, pero tiemblas ante Él. Pero iglesia, yo le quiero decir algo.
Usted es santo, eso es inevitable, usted es santo, pero necesita ser perfeccionado. Necesita. Lo que le quiero decir es santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Ustedes son santos. Y el Señor manda a la santidad. Él dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y a la iglesia le conviene ser santa, pero más le conviene ser perfeccionada. Porque hay santos que ya están en el infierno. Y hay santos que se van a ir al infierno. Pero la iglesia necesita eso. Y el Señor pidió perfección. Olvídese de decir solo Dios es perfecto, porque la Biblia habla claramente y Jesús dijo, sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces la iglesia se tiene que despojar de todo peso y del pecado y alcanzar esa perfección y anhelar como niños la palabra, como leche la palabra. Entonces necesitamos ser perfeccionados. Entonces cuando a mí me aparece gente o encuentro gente que dice, ya no hay apóstoles, ya no hay profetas, el ministerio quíntuple se acabó, se cerró el canon, dice. Ya no se puede, que esto y que el otro. Entonces yo digo, a ver, si ya no hay apóstoles y profetas, ¿qué hace la iglesia aquí? Todavía la iglesia no está perfecta. Porque aún dentro de los mismos pastores, vamos a hablarlo de este asunto, aún dentro de los mismos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, todavía se miran irregularidades. Y estoy hablando de los verdaderos, porque no vamos a hablar de los que dicen ser apóstoles y no lo son, profetas y no lo son. Estoy hablando de los que estableció Jesús. Hay muchos de ellos que todavía tienen celos, envidias. Pablo en un momento tuvo un asunto que dice que hubo un altercado y Pablo dijo, no, me voy a ir con Silas. Y creo que a Lucas le dijo, y vos llevate a Marcos. No, yo no voy a ir con él. El gran apóstol Pablo le dice, no, a Marcos no me lo endosen, con Silas me voy a ir. Y menos mal que se fue con Silas, porque si se ha llevado a Juan Marcos, cuando los encerraron en el calabozo de más adentro, Marcos era más blandengue. Silas se los echó a tuto junto con Saulo, con Pablo. Lo han leído, ¿no? Que Pablo dice, no, a Marcos no. Y dice que ellos estaban discutiendo. Habían discusiones entre los apóstoles. El apóstol Pedro hacía sección de personas. Hubo un momento que el apóstol Pedro comía con los gentiles, comía carne asada de cerdo y gallo pinto y conejo frito. Pero cuando llegaban los de la circuncisión, Pedro decía, reprendo al diablo, comiendo cerdo, denme enreja a mí. Y Pablo le dice, lo que haces es de condenar. A Pedro le pegó una levantada. Entonces habían altercados entre los apóstoles. Entonces la iglesia todavía hay esos asuntos. ¿Sabe que hay pastores que les han preguntado, óigame, ¿qué opina del ministerio de fuego? Ese ministerio, no vayas allí. Esa iglesia no la visites. Porque en esa iglesia, pastores, no estoy diciendo miembros de iglesia, pastores que le dicen, a esa iglesia no vayas. Y a mí si me preguntan, ¿y dónde queda? Mire, si la voy a dejar. Y vive Jehová en cuya presencia permanezco. Que yo he ido a dejar gente a otras congregaciones. Pero yo soy así. Y no le voy a decir que soy perfecto, todavía me equivoco. Por eso necesito lo apostólico y lo profético en mi vida. Y yo mismo cada día muero y aprendo más. Hay errores que yo cometí en los principios como pastor, que ahora, menos mal que nos cerraron el canal anterior, canal de YouTube. Pero mis amados, dejémonos perfeccionar. Si te llama si te llamo la atención, si los porteros te llaman la atención, si los diáconos te llaman la atención,